sus desigualdades y cómo se da cuenta de sus desigualdades, de las inequidades, etcétera. Porque claro, podemos tener un sujeto empoderado, o crítico, autocrítico, etcétera. Pero, ¿cómo actúa en sociedad, pues? Si al final la sociedad la construimos todos en ese sentido. Somos la comunidad grande. Entonces, si no vemos las inequidades, si no nos hacemos cargo de nuestra condición política, cuando sabemos que estamos en un proceso de, ¿cómo podría llamarse? Mm, no se me viene el concepto a la cabeza, pero más que nada es como poder ver, poder hacer justicia a esa redistribución de recursos, poder poner eso en acción. Y ahí viene Montero, porque claro, lo mismo que Claro. decía, teníamos un sujeto empoderado, bien, pero un sujeto empoderado también tiene que hacerse cargo de su condición política y de su condición económica, etcétera, etcétera, etcétera. Exacto, exacto. Yo también comparto la misma impresión que tú, Mike, como la idea de que el, el fortalecimiento comunitario en referencia al empowerment es mucho más sutil, se podría decir, y no quitándole validad al empowerment, no nos quedemos con oh, que el empowerment es como lo malo y el fortalecimiento es bueno. El empowerment parte también en un contexto, digamos, en Estados Unidos, tiene eh, un, un, un valor, se podría decir, eh, al querer abrir las instituciones, al querer abrir, digamos, las profesiones, al querer cambiar los razonamientos, las relaciones, los modos de formulación e implementación de la política social. Me parece que hay un valor ahí, hay un valor del empowerment, ¿sí? Eh, que se ha ido, digamos, operacionalizando con Zimmerman y haciendo mucho más sutil ese proceso. Eh, pero sí me parece que el fortalecimiento comunitario es justamente una propuesta mucho más minuciosa del mismo proceso al cual está apuntando el empowerment y mucho más politizada, mucho más crítica, si se podría decir. Mucho más crítica, de alguna forma consciente del qué significa, por ejemplo, la presencia o no de instituciones mediadoras en este proceso de fortalecimiento, incluso la sutilidad del lenguaje. El, no nos refiramos a este proceso como empoderamiento porque, ya lo hemos visto, sino que llamémoslo fortalecimiento. Nosotros como psicólogos comunitarios no somos dispensadores, sino que somos catalizadores. O sea, hay una sutileza del análisis del proceso, y me parece que sí es mucho mayor y más política que el empowerment. Eh, como tú dices, o sea, Ujú. actualizar el potencial de autodeterminación de los sujetos y las comunidades no te garantiza de que, por ejemplo, se aseguren las condiciones básicas sociales para el resto de la sociedad, como que podéis Ujú. tener, bajo la teoría del empowerment, podéis tener una comunidad súper bien, ¿sí? Claro. Pero sin abordar, digamos, las condiciones de producción y reproducción de los problemas psicosociales que ellos quisieron solucionar a nivel Ujú. social. En ese sentido sería el verdadero bottom-up me imagino lo que decía Rappaport, ¿no? Como que Claro, realmente esto venga desde los cimientos, po. claro. Que no se siga replicando el paternalismo bueno, le hacemos creer que ustedes están eligiendo, pero al final no están eligiendo nada. O no están teniendo injerencia sobre Claro. lo que hacen de sus vidas. O cómo construir sociedad o tomar decisiones. Exacto. Ahora, eh, Montero pone el énfasis en las personas, digamos, como campo de acción y decisión privilegiada. En ese sentido, el, desestima la participación de las instituciones intermedias, pero me parece que no la excluyamos,
¿sí? Porque las instituciones intermedias, y lo vamos a ver con Alipio Sánchez, también pueden ser parte del proceso de fortalecimiento de una comunidad en el sentido de que pueden tener mayor acceso a financiamiento, a poder, etc. Ujú. Pero claro, ahí lo importante sería que venga desde abajo, po. Claro, En ese sentido, claro, que esa es la está bien, cuestión. o sea, en ese sentido yo concuerdo que está bien excluirlas porque es un proceso que es propio de la comunidad. Cuando una comunidad ya esté más empoderada y sepa más o menos cómo el teje maneje de lo que está pasando, bueno, ahí tengamos el diálogo con las instituciones y veamos qué pasa. Pero lo primero es generar conciencia crítica en las personas, Sí. ¿cachai? Ahora, ojo que, por ejemplo, en instituciones intermedias, Rapaport no estaba refiriendo solamente a instituciones, digamos, oficialistas, Ujú. sino que estaba pensando también en la iglesia, en, como dice La acá en la psiquiatría, cita, quizás. no, acá dice, Ah, vamos a subir, pero un montón. Bueno, en definitiva es que estoy pensando que, bueno, claro, habla del vecindario, la iglesia, las organizaciones de voluntarios, que igual, claro, instituciones intermedias que no necesariamente deben ser oficialistas, sino que deben ser, o sea, por ejemplo, pueden haber instituciones como la Junta de Vecinos, ujú, que sí tiene como cierta organización y que sí se puede contar con ella durante un proceso de fortalecimiento comunitario. ujú. De alguna forma canalizando ese proceso, quizás si es una super junta de vecinos, puede tener acceso, contacto directo con las instituciones y conseguir financiamiento, puede, por ejemplo, contactar, hacer alianza política, pero de Ujú, alguna forma como canalizador de este proceso de fortalecimiento de base, ¿no es cierto? ujú. Eh, entonces también pensemos que es una institución intermedia y que no es necesariamente el CEFAM, que puede ser como oficialista y representante de la política de salud del gobierno. Ujú. ¿Cachai? Y en el CEFAM también pueden haber profesionales, digamos, estratégicos, Sí, po. respecto a un proceso de fortalecimiento, por ejemplo, en torno a la salud mental de la comunidad. Ujú. Puede haber actores claves dentro de estas instituciones intermedias que de alguna forma estratégicamente nos permita conseguir financiamiento, conseguir armar o llegar, por ejemplo, a cierta estructura, etc. Entonces, Claro. sí, es buena la discusión, como eh, cuál es el lugar de las instituciones intermedias en un proceso de fortalecimiento. Ujú. Tira para largo, tira para largo, porque puede haber, dependiendo de la naturaleza de la institución intermedia, yo creo. Hay el caso a caso, claro, po. Porque, por ejemplo, no sé, pueden haber diferentes tipos de CEFAM implementando eh, una visión más comunitaria incluso de la salud mental, o sea, más allá de la teoría, ¿no? Me refiero a la práctica, po. Y eso ya te pone otra forma de hacer, po, ¿cachai? Que es mucho más del Claro, paternalismo, mucho más allá del paternalismo. Pero ahí sería el caso a caso, sería ver cuál es la visión de la institución, cómo son los profesionales, en función de cómo se puede trabajar con la comunidad y cuál es la cercanía que tienen. claro, claro, no, no, incluso en una misma institución intermedia pueden haber conflictos de intereses, po. O sea, Ujú. yo me acuerdo cuando hice ¿cómo se llama? No la práctica profesional, la que viene antes, como la primera práctica, no sé. ¿La prepráctica? La pre no era tan difícil, digamos. Está bien, tranqui. La prepráctica la hice en el COSAM de Peñalolén, donde participaba en una radio para personas con un diagnóstico de esquizofrenia. Wow, ya. Una radioterapia, a veces gracias se llama. Ujú. Los mismos cabros y cabras de autogestión libremente andan por ahí. Ah, bueno.
Y, y bueno, ahí hice la prepráctica, una experiencia súper bacán, pero que de alguna forma era coordinada por psicólogos y psicólogas del CEFAM, o sea, perdón, del COSAM de Peñalolén, Ujú. y que incluso estaban como en paralelo pensando un proceso de desmedicalización, digamos, de los usuarios y usuarias del programa. Ujú. Y imagínate, y eso vendría justamente acompañado de un proceso de comprensión de su condición subjetiva, abordaje autónomo en su condición subjetiva, etcétera. Ujú. Y imagínate el conflicto que supuso este trabajo con los psiquiatras del COSAM. Claro, sí, son dos visiones que se contraponen totalmente, pues, ¿cachai? Entonces tenía una misma institución intermedia Mm, resquebrajada en intereses. sí, Entonces ahí por eso yo digo que la institución intermedia depende de cada caso, como estamos quizás llegando mm, de cada caso. Bueno, chiquillos, son las 12 ya, no, en este contexto pandémico el tiempo se me vuela. Eh, bueno, démonos 10 minutos, 15.